Bueno, entonces para seguir con estas concepciones del origen de lo que es la política, al menos en la antigua Grecia, vamos a conversar con Diego Martínez. Él es exalumno del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y me gustaría iniciar la conversación contigo, Diego, preguntándote una cuestión que nos dejaron en nuestras redes sociales. Un usuario en Instagram nos pregunta si crees que es necesario que un político estudie filosofía. Yo, desde mi punto de vista, pues sí lo consideraría necesario, porque pues desde este punto de vista, un político maneja diferentes pues ideas, ¿no? Entonces, tendría que tener un método para hacerle frente a tantas ideologías que pues dejaran vaya, para dejar de ser subjetivos, ¿no? Entonces, yo sí lo considero necesario porque pues incluso lo vemos, ¿no? O sea, de diario, que la ideología del feminismo, o que los de izquierda o los de derecha, y la filosofía nos da una herramienta, pues que sería pues como un poquito más rigurosa para los políticos, ¿no? Que tienen que estar interactuando entre tantas propuestas, ¿no? Y más que nada con esto de la democracia, que es donde sí hay más paso a tantas divergencias. Entonces, yo sí considero que se debe de estudiar, pues, al menos un político, pues, serio, debería saber un poco de filosofía. Ok, muy bien. Entonces, sabemos y nos gustaría entonces que nos hablaras un poquito sobre la concepción política que tiene Platón, específicamente sobre esta idea que tiene del rey filósofo. ¿Nos puedes decir en qué consiste esta entonces? Sí, sí, claro. De hecho, la idea, bueno, Platón, pues es el enemigo, ¿no? De los sofistas. Y los sofistas, pues, eran conocidos por estar, pues, vendiendo conocimientos sin ningún tipo de comprobación, ¿no? Entonces, Platón empieza a desarrollar esta idea desde los diálogos de juventud y empieza a desmantelar, ¿no? De hecho, en los diálogos de juventud, eh, pues ya cuando uno va más adentrándose, no es sospecha o no es raro que terminen sin una conclusión. Yo sí lo presento, ¿no? O sea, termina sin una conclusión porque es como la parte que, ¿cómo podría decirlo? Como la parte que deja abierta a su postura, ¿no? Que más adelante va a plantear en la República, donde plantea lo de rey filósofo. Entonces, mientras va pues ahí debatiendo algunos puntos, ¿no? Que dañan la subjetividad que proponen los sofistas, Platón se va abriendo paso al dejarle el planteamiento abierto, ¿no? Y ya más adelante, en la República, lo que hace pues es pues proponer, ¿no? O sea, toda una concepción de cómo debería estructurarse un Estado, pero poniendo, como bien dicho, como bien dices, poniendo en primer lugar al gobernante que debería ser un filósofo. Un filósofo como lo conocemos actualmente, pues bueno, nosotros tres que hemos estudiado la carrera, pues nos topamos con una infinidad de temas. Y Platón es lo que tiene en mente, porque para llegar a lo que él entiende como la idea del bien, que es para él es inabarcable, hay que saber de medicina, de una infinidad de temas. Y por eso es que propone al rey filósofo, porque bueno, dice, es que, de hecho lo compara con la medicina, ¿no? En sus analogías dice, bueno, los sofistas proponen una subjetividad, pero Platón se da cuenta que en la técnica sí se puede hacer caso a una objetividad, o sea, si hay algo que perseguir. Y lo pone, ¿no? Así como el ejemplo, dice, bueno, entonces, el, un buen médico es aquel que sabe, pues, cómo remediar el cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí, pues va tomando esa misma analogía, por así decirlo, para proponer que si hay una objetividad. Y ya más adelante en la
pues entrando, volviendo atrás al tema del rey filósofo, lo que para Platón hay que hacer, o por qué sería rey filósofo, es que solamente conociendo bastantes temas es como se accede a esta idea del bien. Y ya después de ahí, pues vaya, pues hay un montón de desprendimiento, ¿no? O sea, como, por ejemplo, como el filósofo conoce la idea del bien, pues este va a saber cómo educar a las personas, qué trabajos son necesarios, qué libertinajes son innecesarios, cómo entra una idea falsa, ¿no? De la verdad o del bien en una sociedad. El rey filósofo va a saber cómo detectarla y qué cosas son innecesarias. También, por ejemplo, pues esta cosa de la educación, ¿no? Como el rey filósofo va a saber o sabe mediante un método qué es lo que conviene a las grandes masas, pues entonces de ahí se va a ir distribuyendo, ¿no? Los oficios y más adelante pues va a terminar por proponer la prohibición de algunos tipos de arte, porque es donde está como que el paso a una subjetividad. Es por eso que él plantea que los filósofos deben de pues ser los gobernantes, ¿no? Porque son los que más saben. De hecho, hoy en día está muy popular esta idea, ¿no? Que el que sabe, pues es el que tienen que ponerlo, ¿no? Y sin saber, pues hemos buscado cosas que Platón ya ha dicho desde antes, solamente que pues sin un método, ¿no? Platón propondría un método. Él llega a este método por la influencia pues de los pitagóricos, ¿no? Que estaban ahí muy metidos en la matemática y en la geometría. Diego, entonces en este aspecto, ¿qué consideras que las virtudes, en qué entrarían en este juego de la política, del rey filósofo, ¿no? ¿Qué entrarían? Las virtudes como tal, pues Platón, pues para él, el Estado pues, es una manifestación grande de lo que es la persona, ¿no? Y entonces, ya después de ahí, se propone, ¿no? Que las virtudes, primero tienen que tener las virtudes las personas, como la templanza y creo que también es la prudencia, y la última sería la justicia, no recuerdo ahorita la otra, pero para llegar a esto, por eso es necesario que el filósofo sea el que gobierne, porque va a tener él sí va a acceder, él sí va a poder contemplar la idea de bien, ¿no? Entonces va a poder elaborar un plan de educación que pueda, pues, guiar a las masas que no son filósofas hacia estas virtudes. En esa misma línea, concretamente, si Platón busca entonces que tengamos un rey filósofo, filósofo en tanto tiene esa capacidad de ser multidisciplinar o interdisciplinar, ¿por qué aleja entonces a la parte artística? Platón solamente está peleado con un tipo de arte que dice, no, pues, bueno, es que lo comparan, ¿no? Con los oficios. Dice, es que el carpintero, podemos saber que su arte o su oficio está bien realizado porque tenemos una mesa donde nos podemos sentar y donde podemos comer, ¿no? O sea, para verificar que las cosas sí están bien hechas. Dice, en cambio, lo que pasa con el arte, en caso de que un artista, un pintor, en este caso, dibujar una mesa, ahí sí no hay forma pues, de verificar la utilidad, ¿no? O sea, porque pues no la podemos usar, en cambio pues sería inútil, ¿no? O sea, no hay una forma de verificar que eso esté bien hecho. También podría ser, ya más adelante, empieza también después de ahí, se va con los poetas y dice, bueno, entonces los discursos retóricos que hacen los poetas en donde juegan con tantas ideas, esos sí deben de ser sacados, ¿no? De la República, porque presentan
así como la imagen de la mesa que no se puede utilizar, o sea, no podemos llegar a una objetividad, así con las ideas grandes que son jugadas en la poesía, esas tampoco no podemos averiguarlas porque no hay una forma objetiva de medirla. Entonces hay que quitar los poemas que jueguen con ideas como el bien, como el mal, ¿no? También, porque lo presentan bajo una retórica que puede convencer, pero que no es comprobable porque carece de mucho, pues de mucho sentido, ¿no? O sea, el contexto donde se proporciona. Y añadiendo, también pues Platón estaría de acuerdo. Bueno, de hecho, creo que Aristóteles está de acuerdo con Platón, más bien, porque él sí propone, ¿no? Que se den valores, pues enalteciendo al Estado para que sean patriotas, ¿no? En este caso de que hay que educarlos mediante el arte. Y de hecho sí lo propone, ¿no? O sea, como una parte de la educación, dice que se les eduquen con canciones, con cuentos, para que cuando llegue el momento de la gran batalla, ¿no? O sea, de dar la vida por el Estado, pues puedan estar bien seguros, ¿no? O sea, para educarlos en valores, sí hay que aceptar el arte, pero para cuestiones donde se juegan ideas grandes, ese tipo de arte, ese sí no, hay que sacarlo definitivamente porque ni contribuye y nomás está deshaciendo las cosas, ¿no?